Muy buenos días, mi nombre es Yolanda Zúñiga Leighton. En el curso de Metodologías de la Investigación, Unidad 1, Paso 2, Elaborar el problema de investigación, voy a hablar sobre la definición del proyecto de investigación. ¿Qué es el proyecto de investigación? Es el documento base del investigador que se elabora mediante un procedimiento científico durante el proyecto de la investigación para realizar un conjunto de actividades que van enfocadas a estudiar hechos, fenómenos, personas, teorías y objetos con el propósito de obtener información y formular una hipótesis que permita alcanzar nuevos conocimientos donde se busca garantizar la viabilidad y funciona como guía. Dicho trabajo se desarrolla de manera experimental o teórico. ¿Qué es el planteamiento del problema? Es el primer paso que se debe realizar en el proyecto de investigación y consiste en delimitar de manera clara y precisa el objeto de la investigación. Aquí se plasma qué se va a investigar, por qué se efectuará dicha investigación, para qué se investigará, cómo y con qué se realizará la investigación. Para realizar el planteamiento se utilizan herramientas como son encuestas piloto, lecturas, preguntas, entrevistas. El principal propósito del planteamiento del problema es dar a conocer al investigador si el proyecto es viable dentro del tiempo y los recursos disponibles. Está constituido fundamentalmente por información primaria proveniente de un acercamiento a la realidad. ¿Qué es la justificación? Son las razones o motivos que justifican técnicamente el proyecto de investigación. Aquí el investigador define por qué le interesa investigar esto o aquello, los motivos que lo inducen a plantear y realizar su objeto de investigación, explicando la importancia de llevar a cabo el proyecto investigativo, donde se demuestre cómo y en qué medida aporta a la solución del problema planteado. Estos aportes pueden ser beneficios sociales, de información, participación de comunidades, etc. Por otra parte, se debe tener presente que es necesario identificar si el objeto de estudio contribuye a apoyar una teoría o a formular la existente, o si se logra una nueva perspectiva creando puntos de vista sobre el problema planteado. Debo definir si la investigación es de tipo teórico, metodológico o práctico para así responder a las preguntas adecuadas. ¿Qué es la pregunta de investigación? Son interrogantes que se plantean con el propósito de definir con precisión los aspectos sobre el método que se requiere para poner en marcha la investigación. Es la guía de lo que se va a investigar. Estos interrogantes deben ser resueltos con criterios de objetividad, rigor y precisión. Para dar respuesta a estos interrogantes es necesario que en el informe del proyecto se señalen datos suficientes para que el evaluador o evaluadores estén en capacidad de juzgar la coherencia, pertinencia y validez que posee la estrategia metodológica del proyecto para responder científicamente al problema y los objetivos. ¿Cómo se clasifican estas preguntas de investigación? Son diferentes los tipos de preguntas de investigación que existen y estos deben usarse según el tipo de investigación que deseas realizar y en ocasiones se combinan varios tipos de preguntas. Entre ellas tenemos preguntas de investigación cuantitativas. Las preguntas de investigación cuantitativas son específicas en su naturaleza y se clasifican en tres categorías: descriptivas, comparativas y de relaciones. Preguntas descriptivas permiten conocer el tema que se está investigando. Preguntas comparativas son útiles para explorar las diferencias y similitudes entre dos o más elementos. Preguntas de relaciones permite describir las relaciones de casualidad, las asociaciones, las tendencias y o las interacciones entre dos o más variables en uno o más grupos. Preguntas de investigación cualitativas son abiertas al final, evolutivas y no direccional. Las preguntas abiertas solo pueden ser respondidas de forma más profunda, tienden a abordar el qué y cómo. Estas preguntas tienden a buscar descubrir, explorar un proceso o describir experiencias. Por lo general tratan de obtener conocimientos
sobre determinados procesos educativos, familiares y sociales y las experiencias que existen en una ubicación específica y en el contexto. ¿Cómo se formula la pregunta de investigación? Cada pregunta de investigación debe estar soportada por una reflexión del problema, basándose en el análisis de causas y efectos del problema. Las reflexiones deben contener evidencia científica obtenida de fuentes de información confiable. Para formular la pregunta de investigación se debe cumplir con 3 condiciones y así poderla plantear. Primero, ser concisa, tener un lenguaje sencillo y claro de fácil comprensión para cualquier persona. Segundo, ser alcanzable, tener respuesta posible donde sea viable la recolección de datos para dar solución. Tercero, ser relevante, tener clara la importancia de realizar una investigación para dar respuesta a dicha pregunta. Se debe argumentar los beneficios o impactos que produciría responderla a nivel teórico, empírico y social. Pasos para formular preguntas de investigación. Primero, definir un problema o asunto de investigación. Hace referencia al estudio de problemas o asuntos importantes de investigar. Para obtener el conocimiento de la realidad se debe observar, leer e interpretar el entorno. Segundo, delimitar el problema o asunto de investigación. Se debe concretar y especificar de manera clara qué estudiaremos. Aquí se debe explicar la acción que sucede y los actores implicados, ya sean organismos, personas, organizaciones, ecosistemas, países, etc. En una frase se debe resumir el problema. Tercero, aplicar estrategias al problema delimitado. Preguntarse por una o varias causas del problema o asunto. Preguntarse por las consecuencias del problema o asunto en algún ámbito. Pensar en una solución al problema o asunto. Preguntarse si el problema o asunto sucede en otro lugar y preguntarse por qué o qué consecuencias tiene. Preguntarse si el problema o asunto actual sucedía antes o si el problema o asunto pasado sucede hoy en día. Cuando las preguntas estén formuladas, son sometidas a validación charlando con expertos, profesores y revisando si ya han sido ampliamente estudiadas. Es decir, podemos preguntarnos por las causas y consecuencias de un problema y compararlo entre lugares y en el tiempo. ¿Qué es una hipótesis de investigación? La hipótesis es la suposición, la especulación que realiza el investigador sobre los resultados de una investigación donde se relacionan las variables. Además, es un método de comprobación. La hipótesis se deriva del análisis del problema o fenómeno a investigar y permite comprobar el planteamiento tomando en cuenta la teoría propuesta. Además, se consideran guías que nos permiten orientar el trabajo a la consecución de un objetivo o conclusión determinada. En cierta medida, una hipótesis es una respuesta provisional a los interrogantes formuladas en el capítulo del planteamiento del problema. ¿Qué son los objetivos de investigación? Son las acciones que se pretende investigar y los resultados que se quieren alcanzar con la investigación. Responde a la pregunta ¿para qué? ¿Qué se busca con la investigación? ¿Por qué se investiga? ¿Cómo se clasifican los objetivos? Se clasifican en objetivos generales y específicos. Los objetivos generales describen en el término generales aquello que queremos alcanzar al finalizar el trabajo de investigación. Por eso el objetivo general define el porqué del proyecto de la investigación. Los objetivos específicos corresponden a los pasos que debemos seguir para alcanzar el objetivo general. Un objetivo específico da parte de solución para acercarnos al propósito general del proyecto. ¿Cómo se redactan los objetivos? Un objetivo debe redactarse con verbos en infinitivo que se puedan evaluar, verificar, refutar en el momento dado. Para formular el objetivo se requiere tener el tema determinado, un marco de referencia y la pregunta de investigación o hipótesis. Conclusión. El desarrollo de la presente actividad me permitió conocer y comprender los elementos que hacen parte de un proyecto de investigación, como son el planteamiento del problema, que es la estructura de toda la investigación,
relacionando una etapa con otra, teniendo presente las fuentes de información teóricas y empíricas, los métodos de recolección y procesamiento de dicha información, para sintetizarla y llegar a conclusiones. También hay que tener presente los objetivos, los cuales manifiestan el propósito de la investigación, la justificación que expone las razones por las cuales se realizará la investigación, el marco teórico, que es el soporte de los conceptos teóricos que se usan en la formulación del problema, la hipótesis, que son un planteamiento de suposiciones de hechos o situaciones. Para realizar un adecuado planteamiento del problema debo guiarme con sus etapas. Primero, saber qué voy a hacer. Segundo, cómo voy a realizar la investigación, sus métodos, técnicas e instrumentos. Tercero, realizar el levantamiento de campo, donde recolecto información documental y empírica. Cuarto, desarrollar el análisis y la síntesis. Aquí debo procesar, clasificar la información de manera ordenada y sistémica para dar interpretaciones. Quinto, la reproducción, donde se elaboran las conclusiones y se publican los resultados o hallazgos de la investigación. Sexto, etapa de diálogo teórico-empírica. En esta etapa se verifica la relación cuando la realidad corrobora la teoría, cuando la teoría está equivocada y la realidad demuestra algo diferente, o cuando es necesario modificar la teoría, complementar o añadir nuevos conocimientos. Bibliografía. Muchas gracias.